Mi amigo, gracias por estar con nosotros en esta hora. Y la pregunta de hoy es, ¿se equivocó Dios? ¿Sigue con nosotros? Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León. Todos lo verán,
como un rey en las nubes. Él regresará Coronado en poder y autoridad. con coronas de autoridad. Reinará. Nos unimos al cántico nuevo que se canta en el cielo y le dice santo al Cordero. Nos unimos al cántico nuevo, al cántico del cielo que le canta al Cordero y le dice santo, 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 santo. Es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, santo, es el cántico nuevo del cielo que dice santo Es Jesús de Nazaret. es el cántico nuevo, es el canto del cielo. Yo me uno a este canto. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús de Nazaret. Le sobran las coronas, sencillo y humilde. Su nombre es poderoso. Es Jesús. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Dile. Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Qué bendición poder estar en esta hora conectados juntos. Y bueno, para mí es un privilegio tener a nuestra hermana Romanet de Santiago de Chile. Dios le bendiga, hermana. Bendiciones, mi pastor. Es una bendición poder compartir acá sin fronteras, desde Chile. Sin fronteras, ¿verdad? Así está la Iglesia Bautista Reconciliación. Hemos aprendido que Dios se adora en espíritu y en verdad, que no hay límites, y ya gracias a Dios que nos ha regalado estos medios de las redes sociales, ¿verdad? Para usarlo para exaltar su nombre. Así que le saludamos, hermana, le saludamos allá en Santiago de Chile, en el cono sur, en la parte sur del mundo. Es algo maravilloso. Que Dios le bendiga mucho y le guarde. Vamos a orar. Padre, alabamos tu bendito nombre porque solo tú eres Dios. Tú eres el Dios de Israel. Tú eres Jehová, Dios de los ejércitos.
Te exaltamos, Señor, nos regocijamos en tu presencia, glorificamos tu nombre. Y, Señor, queremos que nuestra adoración tú la recibas como olor grato delante de ti, Señor. Vamos hasta ti por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, Señor, mediante el Espíritu Santo, en certeza y en seguridad, que tú te gozas con aquellos que te adoran, Señor. Hemos venido a adorarte, Padre, en Jesús. Amén y amén. Ahora soy nueva criatura. He sido lavado por tu sangre. Ahora soy nueva criatura. De ti no quiero alejarme, aunque las luchas sean duras. De ti no quiero alejarme, aunque las luchas sean duras. Al mundo no quiero volver, porque sería una locura. Al mundo no quiero volver, porque sería una locura. No me puedo apartar de ti, porque sería perderlo todo. No me puedo apartar de ti, porque sería perderlo todo. Después de estar en lo alto, volver a caer otra vez en el lodo. Después de estar en lo alto, volver a caer otra vez en el lodo. Qué bonito será cuando vengas y tú me hagas el llamado. Ay, qué bonito será cuando vengas y tú me hagas el llamado. Al sonar de la trompeta, yo seré resucitado. Al sonar de la trompeta, yo seré resucitado. Y si me encuentro con vida, en un instante seré transformado. Y si me encuentro con vida, en un instante seré transformado. Y no me puedo apartar de ti, Jesús, porque sería perderlo todo. Y no me puedo apartar de ti, Jesús, porque sería perderlo todo. Después de estar en lo alto, volver a caer otra vez en el lodo. Después de estar en lo alto, volver a caer
Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es alabarle, ¿eh? Y qué bueno con tantas músicas hermosas que nuestros pueblos y nuestras culturas han desarrollado y que con ellas podemos alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bueno, anunciamos que en el día de hoy vamos a tener el servicio o la celebración de la ordenanza de la Santa Cena. Es decir, que espero que usted esté preparado con su pan, con su copa, para una vez terminado la predicación de la palabra, pues podamos juntos participar de la cena del Señor. Pero en este momento vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana Romanet para que ella pues nos traiga la lectura de la Biblia. Gracias, mi pastor. Bueno, queridos hermanos, los invito a leer, a buscar en su Biblia el libro de Jeremías, capítulo 18, verso del 1 al 10. ¿Ya? Como dice y nos ha enseñado nuestro pastor, léala. Léala. No solo la escuche, sino léala de la Biblia. Créale a la palabra de Dios, no al hombre. Así que comienzo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí, como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Esta es palabra de Dios, hermano. Y qué bella es escuchar de que en sus manos somos como barro y Él nos puede hacer vasijas nuevas. Amén. Su palabra dice que en sus manos somos nueva criatura. Así que, hermano mío, hermana, que tú que no estás viendo, te invito a que oremos y exaltemos el nombre del Señor. Amado Padre, agradecemos por tu palabra, Señor, porque día a día nos edifica, Señor. Gracias te doy por este tiempo, por permitirnos, Señor, Amén. Aprender de tu palabra. Gracias, amado Dios, por todos aquellos que se han conectado y los que van a conectar, Señor. Sabemos que tú tienes palabra y mensaje para cada corazón, Señor. Amén. Y síguenos moldeando en tus manos, Señor. Sí, Señor. Aquel que entregue su vida a ti, Señor, moldéalo a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gracia. Amén y amén. Amén. Gracias. Dios sea gloria, es el Creador, que amó tanto al mundo que a su Hijo dio, que impuso su vida muriendo en la cruz, que abrió los portales de gloria y luz. Exaltad a Jesús,
alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Ya sea en el canto o en dulce oración, lo hagan sublime y fiel Redentor, que joven y anciano proclamen su amor, que sordos y mudos le rindan loor. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal. Gloria al Señor. Hermana Ramalén, muchas gracias. Gracias por su lectura de la Biblia de Santiago de Chile y por su comentario, oración, hermana. Que Dios le bendiga mucho. Dios le siga usando allí en Chile. Y vamos a la palabra. En este día hemos puesto una pregunta. ¿Se equivocó Dios? Y quizás usted se admiró cuando dijo, pero ¿qué tema es ese para un sermón, para una prédica? No, eso está... ¿Qué pasará? Bueno, quizás eso Dios lo ha usado para que usted esté conectado con nosotros hoy o nos vea de manera diferida, porque estamos metidos en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Y en el pasado, en la última vez que estuvimos allí, estuvimos en el capítulo 8 de Romanos. Yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 9. Y puede parecer extraño que el apóstol Pablo dedicara una larga sección de su carta a los romanos a la nación de Israel. Sí, él dedica 3 capítulos, el 9, el 10 y el 11. Y yo quiero pedirle que usted preste mucha atención a esta meditación y este estudio de esta parte de la Biblia. Es realmente tremendo. Pero un estudio cuidadoso de estos 3 capítulos, Romanos 9, 10 y 11, va a revelarnos que, bueno, la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Nada está ahí por interrupción, ¿verdad? Sino como una necesidad dentro de lo que el Espíritu Santo estaba guiando a Pablo. Pablo era considerado un traidor de la nación de Israel. ¿Recuerdan eso? Pablo había predicado a los no judíos. Le había enseñado libertad de la ley de Moisés. Predicó en muchas sinagogas y causó muchos problemas, y sin duda muchos judíos, incluidos los que vivían en Roma, habían oído acerca de la dudosa reputación del apóstol Pablo. Y en estos capítulos, Pablo muestra su amor por Israel. Él era israelita por su nación y su preocupación por el bienestar de la nación de Israel. Sin embargo, además de esta razón personal del apóstol Pablo, había una razón doctrinal. El apóstol había argumentado en el capítulo anterior, Romanos 8, que el cristiano está seguro en Cristo. Eso está muy bien explicado ahí en Romanos 8, 28 al 30. Pero alguien podía preguntar, bueno, ¿qué entonces acerca de los judíos? Fueron escogidos por Dios y sin embargo ahora dice que han sido puestos a un lado y que Dios está edificando su iglesia. ¿Faltó Dios a sus promesas a Israel? ¿Se equivocó Dios? En otras palabras, el carácter mismo de Dios estaba de por medio, estaba en juego. Y déjame decirte algo, si Dios no fuera fiel a los judíos, ¿cómo podemos saber, mi amado hermano, mi amada hermana, que será fiel a la iglesia del Señor? Y el énfasis en el capítulo 9 se hace sobre la elección pasada de Israel. Es decir, el capítulo 9 de Romanos va a estar metido en la elección pasada de Israel. En el capítulo 10, que veremos más adelante, si el Señor lo permite, habla sobre el rechazo presente de Israel. Y en el capítulo 11 vamos a encontrar
la restauración futura de Israel. Israel es la única nación en el mundo que tiene una historia completa. Tiene un pasado, un presente y un futuro completamente establecido. Y en el capítulo 9, el apóstol Pablo defendió el carácter de Dios al mostrar que la historia pasada de Israel en realidad magnifica los atributos de Dios. Yo quiero que tú te fijes allí 4 atributos que menciona en Romanos capítulo 9. En los versículos 1 al 13 habla de la fidelidad de Dios. En los versículos 14 al 18 de la rectitud de Dios. En los versículos 19 al 29 de Romanos 9, la justicia de Dios. Y en los versículos 30 al 33, la gracia de Dios. Es decir, que vamos a estar viendo en este capítulo 9 cómo en la historia pasada de la nación de Israel, esa historia magnifica los atributos de Dios. Y entre ellos 4 de ellos. Y el primero de ellos es la fidelidad de Dios. ¿Ya lo tienes en tu Biblia? Dice el Romanos capítulo 9, voy a leer el versículo 1 y 2. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Es notable la manera en que Pablo cambia del gozo en el capítulo 8 al tema de la tristeza y la preocupación en el capítulo 9. Cuando él miró a Cristo se regocijó, pero cuando vio a su propio pueblo Israel perdido, lloró. Yo recuerdo en esta hora, hace muchos años, que en Toronto, Canadá, estábamos orando por la bendición espiritual del país del cual yo soy. Y a mí me llamó mucho la atención porque había una ancianita que por su acento me di cuenta que era holandesa, que empezó a gemir y a llorar por mi país de origen. Y yo le dije, lo que yo nunca he hecho por mi pueblo, usted lo está haciendo. Clamar con llanto y con dolor. Eso le pasó allí al apóstol Pablo. Como Moisés, Pablo estuvo dispuesto a ser anatema, a ser maldito, a ser separado de Cristo, si eso podía significar la salvación de su propio pueblo. Qué hombre era Pablo, ¿verdad? Estaba dispuesto. Mira lo que dice el versículo 3 de Romanos 9. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él estaba dispuesto a perder el cielo, ir al infierno por amor a sus hermanos. Esto nos hace meditar, esto nos hace pensar en nuestra propia necesidad de tener carga por nuestros paisanos, por tu pueblo, por la nación donde Dios te hizo nacer y Dios te hizo crecer o te está haciendo crecer. El tema de Pablo es la elección divina de Israel. La primera cosa que trató aquí fue la bendición de la elección que Dios hizo de la nación de Israel. Los versículos 4 y 5 de Romanos 9, lo leemos, Romanos 9, 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Israel fue adoptado por Dios como su pueblo. Dios le dio su gloria en el tabernáculo y en el templo. Y la gloria de Moisés, que contempló Moisés en el monte Sinaí, vino a morar con la nación de Israel, dice allí la Biblia. Dios le dio a Israel sus pactos. Primero se lo dio a Abraham, después se lo dio a Moisés y después a David. Y también les dio su ley para gobernar su vida política, social y religiosa. Y la obediencia a esa ley les aseguraba la bendición de Dios. Les dio el culto, refiriéndose al ministerio del tabernáculo y el templo. Les dio las promesas y los patriarcas. Y el propósito, mis amados hermanos y amigos, de estas bendiciones sobre la nación de Israel fue que Cristo viniera al mundo a través de Israel. Hago un paréntesis aquí de dos cosas. Primero, cuando yo veo un cristiano que se expresa con palabras ofensivas o con odio hacia la nación de Israel, yo recuerdo y quiero recordarte que nuestro Redentor vino a esta tierra como judío, como israelita, desde la nación de Israel.
Ese es el propósito de Dios. Y quiero que notes en el versículo 5 que dice algo muy interesante. Dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí se afirma la deidad o la condición de Dios que Cristo tiene. Y todas estas bendiciones Dios se las dio gratuitamente a la nación de Israel y no a ninguna otra nación. Pero, tristemente hay un pero, a pesar de estas bendiciones, la nación de Israel falló. Cuando el Mesías apareció, Israel lo rechazó y lo crucificó. Ninguno supo esto mejor que el mismo apóstol Pablo, que fue perseguidor de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿significa el fracaso de Israel que falló la palabra de Dios o que Dios se equivocó? No. La palabra falló, el verbo falló, da la idea, qué interesante, de un barco saliéndose de su curso, saliéndose de para donde debe ir, ¿verdad? La respuesta es no. Dios es fiel sin importar lo que el hombre pueda hacer con lo que Dios dice. Y Pablo aquí explica a continuación, comenzando en el versículo 6, las bases de la elección de la nación de Israel. Y vamos a los versículos 6 al 10. Romanos 9, 6 al 10, lo tienes en tu Biblia, léelo. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, sucedió de la misma manera. No fue la elección de Israel por descendencia natural. Vimos en Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, que hay una diferencia entre la simiente natural de Abraham y sus hijos espirituales. Y hay que recordar que Abraham tuvo dos hijos, Ismael de Agar e Isaac de Sara. Y ya que Ismael era el primogénito, debió haber sido el escogido. Pero Dios escogió a Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Y como el primogénito, Esaú debía ser el escogido, pero Dios escogió a Jacob. Jacob y Esaú tuvieron el mismo padre, la misma madre. Ismael y Isaac no. Pero Dios no basó su elección en lo físico. Por lo tanto, si la nación de Israel, es decir, los descendientes de Abraham según la carne, ha rechazado la palabra de Dios, esto no anula el propósito de Dios. Y vamos a los versículos 11 al 13, donde hay otra de las bases de esta elección de la nación de Israel en el pasado. Dice los versículos 11 al 13, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No es la elección pasada de la nación de Israel por méritos humanos. Dios escogió a Jacob antes que los niños nacieran. Ninguno de los dos había hecho ni bien ni mal. Así que la elección de Dios no se basó en el carácter o en la conducta de ellos. Y el versículo 13 es una referencia al Antiguo Testamento, a Malaquías, capítulo 1, versículos 2 y 3. Te pido que después lo leas, ¿verdad? Donde se habla de naciones, de Israel y de Edom. No de pecadores como individuos. ¿Por qué? Porque Dios no odia a los pecadores. Cada vez que escucho a alguien que predica que Dios odia al pecador, ¿dónde está Juan 3:16? Juan 3:16 aclara, por mencionar un solo versículo, que Dios ama a los pecadores. La declaración que surge en estos versículos tiene que ver con la elección nacional, no con individuos. No. Y siendo que la elección divina de la nación de Israel no depende de méritos humanos, su desobediencia como nación no puede anular los propósitos de Dios. Dios es fiel, aunque su pueblo sea infiel. Y encontramos el segundo atributo que magnifica de Dios, que ha sido magnificado, es magnificado en la historia pasada de Israel.
Y este segundo atributo es la rectitud de Dios. Vamos a buscar allí en Romanos 9, los versículos 14 al 18. ¿Lo leemos? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. La rectitud de Dios. El hecho de que Dios escogiera a uno y no al otro parece indicar que Dios es injusto. Y la pregunta que está aquí en el pasaje, ¿hay injusticia en Dios? El apóstol Pablo replica, en ninguna manera. No es concebible que el Dios santo pueda cometer ningún acto de injusticia. La elección es totalmente un asunto de gracia. Y déjame decirte, mi amado hermano, mi amado amigo, si Dios actuara en base a su justicia, nadie sería salvo. Y aquí el apóstol Pablo cita Éxodo 33:19 para mostrar que la misericordia y la compasión de Dios se extienden de acuerdo con la voluntad de Dios y no con la del hombre. Todos merecemos condenación y no misericordia. ¿Has entendido eso? Todos merecemos condenación, no misericordia. Y la referencia aquí de Éxodo 33 trata de la idolatría de Israel mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley. Toda la nación merecía ser destruida, pero Dios solamente mató 3,000 de ellos, no porque fueran más impíos que los otros, sino por su gracia y su misericordia. Y luego Pablo cita Éxodo 9:16, usando la ilustración de Faraón. Moisés era judío y Faraón no lo era. Sin embargo, ambos eran pecadores. Ambos eran homicidas. Ambos vieron las maravillas de Dios. Sin embargo, Moisés fue salvo y Faraón se perdió. Dios levantó a Faraón para revelar por medio de él su gloria y su poder. Y tuvo misericordia de Moisés para usarlo como libertador de su pueblo, Israel. Faraón era su gobernante y Moisés un esclavo. Pero fue Moisés quien experimentó la misericordia y la compasión de Dios. Porque Dios así lo designó. Dios es soberano en su obra y actúa según su voluntad y según sus propósitos. Así que no fue un asunto de justicia, sino de soberana voluntad de Dios. Dios es santo. Dios es santo y tiene que castigar el pecado, pero Dios es amor y desea salvar a los pecadores. Dios escogió a Israel y condenó a Egipto porque este era su propósito. Nadie puede condenar a Dios por la manera en que extiende su misericordia, porque Dios siempre es justo. Y miremos ahora el tercer atributo de Dios que se ha magnificado, se magnificó en la historia pasada de Israel, según nos muestra el capítulo 9 de Romanos. Y este tercer atributo es la justicia de Dios. Pero este hecho, claro, de hablar de Dios soberano crea un problema para muchos. Si Dios es soberano, ¿quién puede resistirle? Y si alguien le resiste, ¿qué derecho tiene Dios de juzgar? Bueno, es la antigua pregunta, mis amados hermanos, sobre la justicia de Dios en su trato con la raza humana. Sabemos que Dios por naturaleza es perfectamente justo. Génesis 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Es inconcebible que Dios tuviera un propósito injusto o que hiciera algo injusto. Pero a veces parece que sí. Tuvo misericordia de Moisés, pero condenó a Faraón. ¿Es justo esto? Escogió a Israel y rechazó a las demás naciones. ¿Es justo? Pablo da 3 respuestas que yo quiero que ustedes le llamen la atención en cuanto a esta justicia de Dios como atributo de Dios en la historia pasada de la nación de Israel. Lo primero está en los versículos 19 al 21 de Romanos 9. Léelo en tu Biblia.
Dice allí Romanos 9, 19 al 21. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la manera, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Y este es un argumento lógico. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Dios es más sabio que nosotros y somos necios y resistimos a su voluntad o la ponemos en duda. De hecho, el barro no tiene vida. El barro es pasivo en la mano del alfarero. Tenemos sentimiento, tenemos intelecto, tenemos fuerza de voluntad y podemos resistirle si queremos. Y ahí está el pasaje en que leyó nuestra hermana Romané en Jeremías 18. Pero es Dios quien determina si el hombre será un Moisés o un faraón. Ni Moisés, ni faraón, ni ningún otro podía escoger a sus padres, ni en su estructura genética, ni a la fecha, ni el lugar de nacimiento, ni tú tampoco, ni yo tampoco. Tenemos que creer que estos asuntos están y vienen de la mano de Dios. Sin embargo, esto no nos libra de la responsabilidad. Faraón tuvo grandes oportunidades de aprender acerca del Dios verdadero, de humillarse delante del Dios verdadero, de confiar en el Dios verdadero, pero escogió ser rebelde. El otro aspecto está en los versículos 22 al 24 de Romanos 9. Vamos a la Biblia, Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a las cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios tiene sus propósitos. Nunca debemos pensar que Dios se haya gozado de ver un tirano como fue Faraón. Dios no se goza en la maldad ni en los malos. Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 7, he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor, pues he conocido sus angustias. El hecho de que Dios haya tolerado indica que le dio a Faraón una oportunidad de ser salvo. Así está haciendo Dios, ¿verdad? Con tantos hombres malvados. La palabra allí preparados en el versículo 22 no sugiere que Dios hizo a Faraón un vaso de ira, no. El verbo en su original es una acción reflexiva que quiere decir se preparó a sí mismo para la destrucción. Déjame decirte algo, y está claro en el versículo 23. Dios prepara a los hombres para gloria, para su gloria, pero los pecadores se preparan a sí mismos para destrucción. No le ponga la culpa a Dios. No diga que Dios lo ha marcado para desgracia, no. En Moisés e Israel, Dios reveló las riquezas de su misericordia, mientras que en Faraón y en Egipto reveló su ira y su poder. Y puesto que ninguno de estos merecía misericordia, porque ni Moisés, ni Israel, ni Faraón, ni Egipto merecían misericordia. Yo cuando oigo a alguno que dice, Dios tiene que darme, o alguno que predica, Dios tiene que hacer conmigo esto, Dios tiene que hacer lo otro, ¿dónde la Biblia enseña eso? Dios no tiene que tener misericordia con nada ni con nadie, porque Él es Dios. Pero Dios es Dios de misericordia. Una cosa no quita lo otro, ¿verdad? Por tanto, Dios no puede ser culpado de injusticia. Por supuesto, el propósito final de Dios es formar de judíos y de gentiles, versículo 24, su iglesia. Los creyentes hoy somos por la gracia de Dios, vasos de misericordia que Dios está preparando para su gloria. Y en el versículo, vemos el versículo 25 al 29, vemos cómo también en Oseas dice, y él cita allí Oseas, ¿verdad? Oseas 2:23, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a los que no ama, a la que no ama, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamado hijo de Dios, del Dios viviente. Y también Isaías, ahora cita allí Isaías, clama tocante Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y vuelve a situar a Isaías,
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Como vimos, el apóstol Pablo primero cita Oseas 2:23, que declara que Dios se volverá de los judíos a los gentiles. Y a continuación cita Oseas 1:10, para probar que este nuevo pueblo será llamado pueblo de Dios o hijo del Dios viviente. Y después cita Isaías, como vemos, capítulo 10, versículos 22 al 23, para mostrar que solo un remanente de Israel será salvo, mientras que la mayor parte de la nación va a sufrir el juicio. Y el versículo 28 parece ser referirse al juicio durante el tiempo de la tribulación contra la nación de Israel, cuando la nación de Israel va a ser perseguida y va a ser tristemente juzgada, y un pequeño remanente va a ser dejado que entrará al reino de Cristo cuando éste regrese a la tierra. Pero la aplicación es clara: solo un remanente de judíos actualmente cree, y ellos, junto con los que no somos judíos, son llamados de Dios. Y las citas finales de Isaías 1:9, haciendo hincapié en la gracia de Dios para con el pequeño grupo de creyentes de la nación de Israel. Y ahora nos preguntamos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Que Dios no era justo al salvar a algunos y jugar a otros porque solamente estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento? Sería injusto si no cumpliera su palabra a Dios. Pero aún más, estas profecías muestran que la elección de Dios ha hecho posible la salvación de los que no somos judíos. Y en esto vemos la gracia de Dios. En el tiempo del Éxodo, Dios rechazó los no judíos y escogió a los judíos. De manera que a través de los judíos, Él pudiera salvar a los no judíos. Y la nación de Israel rechazó la voluntad de Dios. Pero eso no echó por tierra los propósitos de Dios con la nación de Israel. Un remanente de judíos cree actualmente. Un remanente de judíos creerá en Jesucristo, recibirá el mensaje de la palabra de Dios y se cumplirá la Biblia en ellos. ¿Sí? Hasta aquí Pablo ha defendido el carácter de Dios, mostrando su fidelidad, su rectitud y su justicia en la historia pasada de la nación de Israel. El rechazo de Israel como nación no canceló la elección de Dios, solamente mostró que Dios es fiel a su carácter y Dios es fiel a sus propósitos. Dios ha prometido para la nación de Israel y Dios lo cumple y lo cumplirá. Y el último atributo que encontramos allí en Romanos 9 es la gracia de Dios. Uno de los atributos que se ha magnificado en la historia de Israel. Vamos a leer los versículos 30 al 33 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahora Pablo deja el tema de la soberanía de Dios para tratar el asunto de la responsabilidad humana. Y nota que no usa la palabra elegidos o no elegidos. No. Hace hincapié en una cosa: la fe. Y esta la paradoja. Los judíos buscaban la justicia y no la encontraron. ¿Por qué? Bueno, mientras que los gentiles que no la buscaban sí la hallaron. Por la razón, Israel trataba de salvarse por obras y no por fe. Rechazaron la justicia por gracia y trataron de agradar a Dios por la justicia de la ley. Los judíos pensaban que los gentiles tenían que subir al nivel de ellos para ser salvos, cuando en realidad eran los israelitas los que tenían que bajar al nivel de los no judíos para ser salvos. Como dice la Biblia en Romanos 3, 22 y 23, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En vez de permitir que sus privilegios religiosos, como la nación escogida, los guiara a Cristo, pusieron estos privilegios en el lugar que le correspondía y le corresponde solamente a Cristo. Pero he aquí la gracia de Dios. El rechazo de Israel significa la salvación de los no israelitas, de los gentiles. Y esta última cita de Isaías 28:13, con que termina el capítulo, se refiere a Cristo, que es la roca de salvación. Dios dio a Cristo para que fuera la piedra fundamental, pero la nación de Israel lo rechazó y él llegó a ser piedra de tropiezo para dicha nación.
En lugar de levantarse sobre esta piedra, la nación de Israel cayó. Pero su caída hizo posible la salvación de los gentiles por la gracia de Dios. Y déjame decirte algo, tenemos que decidir qué clase de justicia estamos buscando. Ya sea que estemos dependiendo de las buenas obras y de la moralidad, o que estemos confiando en Cristo solamente para salvación. Dios no salva a nadie por su nacimiento o por su conducta. La salvación está bien clara allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Es por gracia, por medio de la fe. Dios nos ofrece su salvación por fe en Jesucristo. Su oferta es para todo aquel que quiera, como dice Apocalipsis 22, 17. Creer y recibir por fe su justicia es la única garantía que tú puedes tener para el cielo. No hay garantía en ninguna otra cosa, en ninguna religión, en ningún nombre humano, en ningún rito religioso, ya sea presencial o virtual, nada de esto. Hace falta confiar y recibir por fe la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Es la única que puede darte garantía. Nadie negará que hay muchos misterios relacionados con lo que es la soberanía de Dios y lo que es la responsabilidad del hombre. Pero el asunto principal de este capítulo 9 de Romanos es que el rechazo de Cristo por la nación de Israel no anula la fidelidad de Dios. Romanos 9 no anula Romanos 8. Dios sigue siendo fiel, recto, justo y muestra su gracia. Y podemos confiar que Él cumplirá sus propósitos y sus promesas a la nación de Israel. Mi amado hermano, que Dios te bendiga y que sepa que Dios nunca se equivoca. Nunca se equivocó con Israel. Y vamos a seguir en el capítulo 10 y 11, donde vamos a estar viendo el proceso de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará con su pueblo escogido, Israel. Que Dios te bendiga. Y a ti, mi amigo, tú que has estado conectado o nos verás de manera diferida, queremos hacerte un llamado. Quiero hacerte un llamado. El llamado es a que vengas a los pies de Dios. ¿De qué manera? Reconociendo el rechazo que tú has hecho de Él. Sí, te acuerdas de Dios cuando hay necesidad, cuando hay problemas. Quizás eres tan religioso, quizás hasta eres miembro de una iglesia, nada de eso. Lo importante es el reconocimiento personal tuyo de tu necesidad de que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpie de todo pecado. Reconoce que Dios es santo y tú eres pecador. Arrepiente de tus pecados en esta misma hora. Pídele a Dios que te perdone por Jesucristo y confía solamente en Él. Él es el único camino, es la única verdad, es la única vida. Es el único que te puede llevar a Dios el Padre. Es el único que te puede dar una vida nueva, un nuevo nacimiento, y Él quiere hacerlo. Depende de ti, no depende de Dios. No espere que se te aparezca un ángel o que alguien te diga una llamada palabra de profecía. La palabra está dada. Cree en el Señor Jesucristo, confía en el Señor Jesucristo y serás salvo. Toma ahora mismo la decisión. Yo te ruego, donde tú estás, que tú le hables a Dios. Dios te está escuchando. Dios quiere recibirte. Dios quiere regalarte el perdón, la vida eterna, la salvación y este gozo que solamente puede darlo nuestro buen Dios. Te invito de todo corazón. Y en esta hora también queremos celebrar la cena del Señor. Dice que en la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, lo tomó, dice allí 1 Corintios 11, lo partió y le dio a sus discípulos y le dijo: comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Comamos de él. Y dice la palabra que después tomó la copa, dio gracias y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Estamos recordando el sacrificio de Jesucristo, el símbolo precioso, hasta el día en que Cristo vuelva. Bebamos de ella todos. Cuán maravilloso, ¿verdad? Cuán grande. Que Dios te bendiga y te guarde.
Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Oremos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios les bendiga.